Así como la palabra del Señor pedimos y rogamos, ¿verdad?, que su Espíritu Santo quite el velo y nos pueda mostrar la luz. Si nosotros quisiéramos que hubiese más luz, podemos recorrer esas cortinas y va a entrar más luz. Así dile al Señor en esta hora: Señor, recorre el velo de mi entendimiento y permite que tu luz alumbre en mi mente, en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu. Dios es santo, aleluya. Amén, gloria a Dios. Y ningún pecado tiene relación con Él. Su santidad se manifiesta en las Sagradas Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y constantemente Dios, a través de su palabra, nos está revelando esa santidad constantemente. Pero siempre escuchamos esta palabra, santidad o santo. Hay un canto hermoso que hemos entonado en muchas ocasiones que se titula Santo, 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 Señor Omnipotente. Amén, gloria a Dios. Pero ¿alguien sabe qué significa la palabra santo? ¿Qué significa santo? De la palabra hebrea kadosh, el término hebreo es separación o apartamiento para vivir para Dios y para servirle a Él. Eso significa santo. Ser separado del pecado. Dios está separado del pecado. Él no tiene ninguna relación con el pecado. Él está apartado del pecado. Él no tiene ninguna comunión ni injerencia con el pecado. Por eso Él es santo, aleluya. Y dice la Escritura, Él es 3 veces santo, aleluya. Por eso ese canto hermoso que se entona y que entonaremos también allá, hermanos, cuando dice santo, 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 aleluya, 3 veces la santidad de Dios. Separado, apartado de la maldad, de la iniquidad. Por eso cuando una persona viene a Cristo, Dios lo santifica, porque ha sido apartado del mundo, ha sido apartado del pecado, ha sido apartado de la iniquidad, ha sido apartado de la impiedad para obedecer a su Creador. Aleluya. Amén, gloria a Dios. La santidad caracteriza los actos externos. ¿Sí me están entendiendo? La santidad se manifiesta a través de los actos externos. Una persona que es santa, un hombre, una mujer, un joven, una señorita que es santo, que es santa, lo manifiesta en su vida cotidiana, lo manifiesta en su forma de hablar, en su forma de ser, en su forma de actuar. Amén, gloria a Dios. Lo manifiesta en su carácter, incluso aún podríamos decir en su temperamento. Una persona que es santo, una persona que busca la santidad, procura constantemente agradar a Dios. Sí, amén, gloria a Dios. Procura en toda su vida el dar buen ejemplo a los demás.
Por eso la santidad se caracteriza en los actos externos. No podemos decir fulano de tal o fulana de tal es santo, pero da testimonio de todo lo contrario en su vida cotidiana. Por eso vemos en los santos evangelios cuando dice: y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Porque desde antes de que Jesús viniese al mundo, Él ya era santo en la eternidad. Amén. Aleluya. Bendito sea el santo nombre de Dios. Amén. Pero, ¿será que esas cosas que manifiesta en lo exterior vienen de manera superficial? De ninguna manera. Porque el móvil o intención viene del corazón y es un principio interior. Y es que para que pueda haber ese principio interior, tiene que morar Dios en el corazón del hombre. Amén. Amén. Pero Dios es santo. Amén. Y Él quiere que tú y cada uno de nosotros seamos santos delante de Él. Bendecimos el nombre de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos ver a un Dios santo manifestando su santidad. Y Él quiere que cada uno de nosotros podamos imitarlo a Él. Dice el Señor: sed santos porque yo soy santo. Amén. Aleluya. Y cuando dice sed santos, también está manifestando, hermanos, un verbo que demanda obediencia. Sean obedientes a mi palabra. Una persona obediente a Dios, a su palabra, a sus mandamientos, estatutos, es santo. Aleluya. Amén. Aleluya. Porque está haciendo su voluntad. Está haciendo lo que Él quiere para agradarle solamente a Él. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver a un Dios santo manifestando esa santidad. Aleluya. Gloria a Dios. Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Amén. Amén. Si nosotros leemos en Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 15, nos podemos dar cuenta de lo que pasó cuando el hombre pecó en el huerto del Edén. En el paraíso que Dios había creado o había sembrado para que ahí viviese el hombre con su mujer. Y dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque tuvieron temor, pero no un temor bueno. Una cosa es tener temor de Dios cuando dice teme a Dios, pero temer a Dios no es tenerle pavor, no es tenerle terror, sino temer a Dios es obediencia y sumisión delante de Él. Amén. Amén. Porque sabes perfectamente que Él constantemente te está observando. Y Él se agrada de los que le temen, o quiere que directamente de la raíz hebrea, que traducido al español significa obediencia y sumisión a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero aquí el hombre y la mujer dice que se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que había algo que les impedía tener el poder ver a Dios cara a cara, directamente. Ahora,
quiero hacer énfasis en algo muy importante antes de que continuemos leyendo en el versículo 9. Cuando tú cometes una falta con tu pareja, en este caso tu esposa, tu esposo, de infidelidad, y llegas a tu casa, puedes mirar a tu esposa cara a cara. Hay algo que te acusa y te escondes e impides tener comunión directa con ella, o viceversa. Cuando la mujer le es infiel a su esposo y su esposo la mira porque él de alguna manera en esa condición humana no sabe lo que ella ha hecho, pero su mujer se esconde porque sabe que hay algo que le remuerde adentro, que le corroe, y es el pecado de infidelidad. Lo mismo, hermanos, en un ámbito más elevado, cuando el hombre peca delante de Dios, el hombre no puede mirar a Dios. Se esconden y tienen miedo, tienen esa situación en la que Dios conocía lo que habían hecho. Porque acabamos de leer, hermanos, en el Salmo 147, que su entendimiento es infinito. Y él, veamos aquí, dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pero cuando le pregunta: ¿dónde estás tú?, es porque Dios no sabía, sino porque quería Dios una respuesta de parte del hombre, aunque Dios de antemano sabía qué cosa habían hecho. No pregunta porque Dios no supiese, sino porque ameritaba una respuesta de parte del hombre para con Dios. Y Dios dijo, y el versículo 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fueron los primeros pretextos que pusieron para no tener que confrontar a Dios. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque antes que el hombre y la mujer pecasen, aunque la Biblia nos enseña en capítulos anteriores, y dice: y los dos estaban desnudos, pero en ellos no había maldad, no había malicia, no había morbosidad, porque estaban revestidos de la santidad de Dios, de la luz de la santidad de Dios, y en ellos no había morbosidad. Pero cuando, hermanos, viene el pecado te avergüenza. ¿Sí estamos de acuerdo? Y le dice el Señor: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y entonces viene otra pregunta: ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Haz cuenta que tanto el uno como el otro se iban aventando la pelotita, ¿verdad? Es que, Señor, la mujer que tú me diste, ella me invitó y yo comí. Y le pregunta a la mujer: ¿tú qué hiciste, mujer? Le dice: Señor, es que la serpiente me engañó. Y tratamos de excusarnos aventándole la culpa a uno y al otro. ¿O no es así, hermanos, como ocurre? Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el calcañar y tú le herirás. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios, juzgando la maldad del hombre. Y a partir de ahí, si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta que a partir de ese momento Dios deja de tener relación, comunión directa con el hombre a causa del pecado. El pecado
fue un abismo que se abrió instantáneamente, en la que el hombre ya no tenía esa libertad moral para platicar con Dios como lo hacía antes, porque el pecado lo avergonzaba. Y ahí vemos que Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Y por ese motivo, Dios ya no le permitió a Adán y a Eva permanecer en el huerto, porque el huerto había sido santificado. Y tuvo que expulsarlos del huerto. Dios saca al hombre y la mujer del huerto del Edén. Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vean lo terrible, ¿verdad? De la condición del hombre cuando Dios lo había formado y el hombre era un ser santo. En esa naturaleza que Dios le había dado al hombre. Y hubo una separación. Dios se aparta del ser humano. La suciedad del hombre no puede permanecer en la presencia de Dios. Por eso vemos a Jesús miles de años después clavado en la cruz, recibiendo en él toda la maldad y la inmundicia de la humanidad, de todas las generaciones que habían vivido hasta ese momento y de las que aún ni siquiera existían, o sea, nosotros, y de los que aún no nacen. ¿Sí te habías puesto a reflexionar en eso? Dice el profeta Isaías en el capítulo 53, y cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso el Padre, al ver esa condición en la que se encontraba su hijo, mirando la suciedad, la inmundicia del ser humano sobre la persona de su hijo, el Padre no puede tener comunión con el pecado. Por eso se escucha un clamor del Hijo de Dios diciendo: Padre, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús siempre estuvo en comunión con el Padre y él oraba siempre al Padre. Pero en ese momento crucial en el que el Hijo de Dios estaba cargando con toda la impiedad, con toda la inmundicia del ser humano, o de los seres humanos, si podemos hablar en plural, el Padre se apartó de su Hijo y no pudo mirar, y por eso es que Jesús siente esa separación. El pecado trajo muerte, condenación y corrupción en el hombre. Fíjense lo que acabo de mencionar. Trajo muerte, y fueron dos clases de muerte. La muerte espiritual, porque el hombre instantáneamente murió espiritualmente en relación para con Dios, y la muerte física, que fue gradual. Por eso la misma escritura nos menciona y dice: porque del polvo fuiste tomado y al polvo retornarás.
El hombre antes de pecar tenía una perfecta comunión con Dios, tanto espiritual como física. La muerte espiritual fue instantánea porque Dios separó su vida eterna del hombre, y el hombre murió espiritualmente instantáneamente. Y físicamente, si el hombre iba a ser eterno, algún día iba a morir. Algún día su cuerpo iba a fenecer, a dejar de existir y ser sepultado en la tierra. Por eso el pecado trajo muerte y aparte condenación. Muerte, condenación, porque el hombre sin Dios tendría que pagar el precio de su maldad, de su condena. La condena era infierno eterno. Pero aparte de eso, el hombre se corrompió. ¿Qué sucede cuando Dios está separado del hombre? El hombre se corrompe. Prendan unos minutos la televisión y escuchen en los medios de comunicación no otra cosa más que muerte y destrucción. Robos, asesinatos, violaciones, homicidios, suicidios, feminicidios. El hombre devastando la naturaleza que Dios creó para la humanidad. El hombre corrompiéndose sexualmente. El hombre mirando de continuo al mal. El hombre aborreciendo a Dios y diciendo que Dios no existe. Yo quiero decirles algo en esta hora. No es que el hombre no crea en Dios, sino que el hombre niega a Dios para de esa manera justificar su maldad, porque no quiere confrontar a un Dios justo y verdadero que sabe que algún día lo va a juzgar. Y por esa razón dice: Dios no existe, Dios no es real. Porque si Dios existiese, entonces ¿por qué hay muertes? ¿Por qué los niños mueren de hambre? Pero es el mismo ser humano el que tiene la respuesta en sí mismo. Porque si el hombre reconociese a Dios, entonces Dios demostraría su condición y le diría: arrepiéntete de tu pecado, porque en esa condición en la que te encuentras no tienes esperanza, no tienes salvación y vas a un lugar de condenación eterna. Por eso el hombre de esa manera se justifica diciendo: Dios no existe, porque está empecinado en hacer lo malo de continuo, dice la Escritura. Dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos: no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso el hombre busca de continuo justificar esa situación diciendo: Dios no es real, para que un día cuando yo esté delante de Él no haya alguien que me tenga que juzgar. Pero eso es, hermanos, inadmisible, porque un día sabe el hombre que un día confrontará a Dios, o más bien al revés, Dios tendrá que confrontar al hombre con su maldad, con su pecado, y no habrá excusa ni pretexto. Por eso el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo en Romanos capítulo 1, donde habla y dice: porque el hombre racional se hizo irracional, no queriendo reconocer a un Dios que existe, porque todas las cosas creadas manifiestan que hay un Dios creador. Sino que aferrándose a su maldad y a su pecado, hicieron a un lado a Dios para adorar a las cosas creadas, piedras, madera, en forma de animales, en forma de reptiles, en forma de cuadrúpedos, dice la Escritura. Y se corrompieron en sus propias maldades, en su lascivia, en su deseo de satisfacer
sus deseos carnales, valga la redundancia. ¿Qué cosa fue lo que ocurrió? Dios siempre, cuando tiene que enfrentar esa situación, Él se aparta. Pero cuando Dios ve la maldad del hombre, Dios manda juicio, hermanos. La suciedad del hombre no puede permanecer en la presencia de Dios. El pecado trajo muerte y condenación, corrupción, ¿verdad? Y el hombre, hermanos, en Génesis capítulo 4, versículos del 8 al 10, dice aquí, y fue el primer homicidio que se cometió en la historia de la humanidad. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? Y respondió: no sé. Como queriendo engañar a Dios, diciendo: ¿quién sabe el Señor a dónde se fue? Pero Dios había mirado todo eso. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Una excusa inexcusable, lo que hace siempre el hombre en estos tiempos. Bueno, si Dios existe, entonces ¿por qué permite las guerras? ¿Por qué permite que haya tanta hambre? ¿Por qué los niños muriendo de hambre? ¿Por qué abuelitos abandonados? ¿Por qué niños abandonados? Tienes tú la misma en ti mismo la respuesta a todas tus preguntas, a todos tus cuestionamientos. Por causa de tu maldad, por no querer volverte a Dios, por haberte apartado de Él. Por eso es que el hombre está en esa condición. Entonces dice acá: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? El hombre justificándose a sí mismo. Y él le dijo: ¿qué has hecho? Lo vuelve a cuestionar para ver si Caín reconoce. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz habla. Aquí dice, hermanos, que la sangre clama. Cada ser humano que es asesinado en la faz de la tierra, hay un clamor, y un día Dios juzgará cada asesinato injusto que se cometió, y que la tierra se empapó de la sangre de esas personas. Hemos estado viendo en estos días que encontraron en unas bolsas de basura de color negro los cuerpos desmembrados de personas, de seres humanos. Yo creo que ni los animales hacen eso. Pero si lees tú el libro a los Romanos, en el capítulo 1, dice que el hombre se hizo peor que un animal. Porque las bestias matan para comer, para sustentarse, pero nunca matan por placer. Y el hombre mata por placer. Asesina. Y dice la escritura que la tierra se llenó de corrupción, la tierra se corrompió. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, dice. Y la maldad se empezó a multiplicar. La naturaleza del ser humano trae en sus genes esa naturaleza del pecado. En Génesis capítulo 6, versículo 1, dice
Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, si ustedes siguen leyendo, dice aquí que empezaron a haber mutaciones. Y más adelante en el versículo 4 dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días. Gente enorme, gigantes. Y la tierra se corrompió. Había gigantes en la tierra en el versículo 4 del capítulo 6, en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Yo no sé si tú te has dado cuenta de algo muy peculiar en la Biblia, cuando dice que todo designio de los pensamientos del corazón, no de la mente. Dice los pensamientos del corazón. Se ha demostrado científicamente por los cardiólogos que han estudiado a fondo el cuerpo humano, los órganos, que el corazón piensa. Y la Biblia lo declara. ¿Por qué la Biblia habla diciendo aquí los designios de los pensamientos, no de la mente, sino del corazón? Dice, eran de continuo solamente el mal. Porque dice la Escritura, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si hay cosas buenas en tu corazón, eso fluye. Si tu corazón está lleno de la palabra de Dios, no fluye otra cosa más que manantiales de raudales de la palabra de Dios a todos los que te rodean. Si tu palabra está llena de basura y de corrupción, hablará corrupción. Y blasfemarás el nombre de Dios y blasfemarás contra tu familia, diciéndoles groserías, palabras soeces, insultos a tu esposa y a tus hijos, porque de eso está lleno el corazón. ¿Si estás entendiendo la palabra de Dios, hermano? Qué maravillosa es la palabra de Dios. Y dice aquí, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, hablando en plural, hablando, hermanos, de toda esa generación que vivió en esos tiempos. Dice, era, no ahí de vez en cuando, sino dice, continuamente solamente el mal. Eso es lo que trae como consecuencia la condición del hombre separado de Dios: muerte, condenación, destrucción. ¿Qué viene después de todo esto? Hermanos, Dios tiene que emitir sus juicios, porque Él es un Dios justo y verdadero. Así como existen leyes terrenas en cada país, en cada estado, que si alguien viola esa ley tiene que pagar por infringir la ley. ¿Y acaso en el ámbito espiritual no Dios tendrá que ejercer su juicio a través de sus leyes santas? No crean ustedes que el hombre inventó las leyes, porque las leyes vienen de arriba, hermanos. Dios estableció un orden aún en el cosmos. Los planetas no están en desorden, tienen un orden cósmico. Y Dios lo estableció. Y los científicos, físicos,
que estudian el movimiento de los planetas descubrieron esas leyes establecidas ahí, que no se pueden ver, pero están inherentes en ellas. Sí, amén. En el reino de Dios hay leyes establecidas. Y Dios, cuando crea este mundo, estableció leyes naturales de la física. Y una de ellas, que no puedes violar, ni yo puedo violar, es la ley de la gravedad. ¿Qué te dice la ley de la gravedad? Que si tú te paras en un edificio de 5 pisos y quieres violar esa ley, haciendo creer que vas a flotar, esa ley se cumple y te atrae hacia su centro y te vas a hacer papilla. La ley de Dios nos dice: todo hombre que pecare morirá. Entonces Dios, por causa del pecado, hermanos, y a consecuencia de que se había multiplicado la maldad, Dios decide destruir al hombre por su maldad. Génesis capítulo 6, versículos del 6 al 7, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Aquí vamos, hermanos, a estudiar un poquito estos versículos. Quiero que lean por favor otra vez. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Escuchen esto: se arrepintió y le dolió en su corazón. La misma palabra nos está dando la respuesta. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dice aquí: se arrepintió Dios. Ahora vamos a estudiar esa palabra, se arrepintió, o arrepentimiento. La palabra arrepintió, de la palabra en castellano que se usa para traducir el término hebreo nacham o nakam, que significa ser tranquilizado o confortado, se usa en relación con Dios como con los seres humanos. Por lo tanto, el significado literal de la palabra nakam o nacham, los escritores lo usaron en el sentido neotestamentario de metanoia, que viene de la palabra griega metanoia, que traducido al español significa arrepentirse o arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentirse? De la palabra metanoia en griego significa un cambio de mente, va relacionado con el acto de contrición y juzgarse a sí mismo. Cuando se aplica a Dios, la palabra recibe un uso antropomórfico. Según el Antiguo Testamento, Dios parece cambiar de mente o actitud, porque dice: se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió. Entonces Dios parece cambiar de mente o actitud, pero también la palabra metanoia en su significado original manifiesta dolor, pesar, porque dice aquí: y le dolió. Le dolió a Dios la condición del hombre. Le dolió a Dios el estado espiritual y físico, material, moral del hombre. Porque el hombre de continuo hacía lo malo y no buscaba a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley cuando alguien infringe la ley? Castigo. Y Dios tenía que castigar a la humanidad.
Muchos dicen, ay, qué Dios tan sanguinario. Porque he escuchado personas que hablan así diciendo, el Dios de la Biblia es un Dios terrible, es un Dios sanguinario. ¿Saben por qué hablan así? ¿O por qué se expresan de esa manera? Porque se quieren justificar a sí mismos por lo que acabo de hablar anteriormente, diciendo, si Dios fuera un Dios de amor, entonces, ¿por qué deja que las personas mueran de esa manera? La respuesta es, porque no han querido buscar a Dios. ¿Sí entienden? Sí, amén. Por lo tanto, podemos decir con claridad que a causa del pecado, a Dios le dolió y causó pesar la condición del hombre. Por eso, a pesar de su dolor y pesar por él, o sea, por la humanidad, lo tuvo que echar de su presencia. Ya dijimos que la santidad de Dios no puede tener comunión con el pecado. La bondad de Dios siempre manifiesta una salida. No todo significa el que Dios toma una decisión y diga, ya, están perdidos, no tienen esperanza. Siempre te da una oportunidad antes de que te destruya. Antes que te destruya. Por eso el Señor te habla ahora y te dice, arrepiéntete y vuélvete de tus malos caminos. Y ya vimos la traducción aquí, que arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de vida, una nueva manera de vivir. Es que te cause dolor el haber ofendido a Dios, que te cause malestar y aborrezcas esa condición por haber hecho lo malo. Cuando un hombre le pide perdón a su esposa por haber hecho algo indebido, no le pide con cinismo ni con hipocresía, le pide perdón con sinceridad y en un arrepentimiento genuino, y le dice, perdóname, no lo volveré a hacer. Y créanme que Dios es un Dios perdonador. El perdón es uno de los otros atributos de Dios. Bendito sea su santo nombre. Entonces, la bondad de Dios siempre te da una esperanza, una salida. El propósito divino se manifiesta en gracia, hermano. Había un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y la gracia es que agradó la vida de Noé ante los ojos de Dios. Le fue grato a Dios contemplar que en medio de toda una multitud de gente perdida había un hombre con su familia que buscaba su rostro, que obedecía a Dios. Así, hermanos, en medio de una multitud de gentes, entre millones de personas alrededor del mundo, hay personas que se están ocupando en agradar a Dios, apartándose del pecado para vivir en santidad, en agradecimiento a Él. Dice el versículo 8 del Génesis 6, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Oh, gloria a su nombre. Y ya conocemos la historia, ¿verdad? Que Noé fue salvado por Dios.
El pecado se multiplicó y la tierra se corrompió. Génesis capítulo 6 versículos 11 y 12. Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. O sea, unos tenían, fíjense bien, hermanos, si ustedes lean más adelante en Éxodo, en Levítico, cuando Dios le da las leyes al pueblo de Israel, le dice: no te ayuntarás con bestia, es abominación delante de Dios. Quiere decir que en estos tiempos las gentes tenían relaciones sexuales con animales. Y dice: y se corrompió. La palabra corromper significa entrar en un estado de descomposición, de putrefacción. Eso significa corromperse. La mente y el corazón y el estado moral del ser humano estaba tan corrompida que los hombres hacían cosas denigrantes entre seres humanos. Teniendo relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres con bestias, hombres con bestias, realizando orgías, sacrificando a sus hijos, bebés recién nacidos, sacrificando a sus doncellas, a las mujeres vírgenes, a sus dioses malignos, a sus dioses diabólicos, porque eso era lo que, según, de acuerdo a ellos, eran lo que demandaban los dioses para calmar su ira. Pero de esa manera no se manifiesta Dios, hermanos. Por eso Dios tuvo que destruir a esa humanidad perversa. Y dice en el versículo 11: y se corrompió la tierra delante de Dios, porque estaba en la presencia de Dios. Dios estaba contemplando todo eso, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne, o sea, todo ser vivo, todo ser humano, había corrompido su camino sobre la tierra. Qué terrible. Dios decide el fin de todo ser vivo. Versículo 13, y dice: y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Fíjense bien, a causa del ser humano. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Siempre Dios traerá juicios. Pero Dios dio la oportunidad para que el hombre, aquellos que tuviesen esa necesidad de arrepentirse, buscasen a Dios y se refugiasen en el medio de salvación que Dios había provisto por medio del arca. Pero la escritura aquí nos dice que fueron más sabios los animales que los hombres, porque Dios emitió una orden a los animales, y los animales se salvaron y la humanidad pereció, anegado en agua, dice la escritura. Entonces, al Dios proveer ese medio de salvación, Dios siempre cuida de los que se apartan del pecado. ¿Has escuchado lo que acabo de decir? Dios tiene cuidado de los que se apartan del pecado. Génesis capítulo 6 versículos del 14 al 16 dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. O sea, ya existía en aquellos tiempos el asfalto, ¿sí? Para que no se filtrase el agua y el barco se hundiese. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás de un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Estas fueron las instrucciones que Dios le dio
Y el arca, una vez que fue terminada, la puerta estaba abierta para que todo aquel que quisiese salvarse, se salvase y entrase en el arca y fuese preservada su vida. Pero ¿qué creen? La gente se burlaba. La gente decía: estás loco, Noé, estás demente, ¿cómo es posible que un barco en medio de la nada? Si lo hubieras hecho a lo mejor a la orilla del mar Mediterráneo, te creeríamos, pero aquí, en donde no existe ni tan siquiera un charco de agua. Pero dice la escritura en el libro a los Hebreos, en el capítulo 11, que Noé le creyó a Dios. Y yo creo y deseo de todo corazón que tú estás aquí y le creas a Dios, porque juicios vienen sobre la tierra. Porque la tierra, así como en los días de Noé, dice Jesús en Mateo 24, que así como en los días de Noé que se había corrompido la tierra, así está la tierra en este tiempo, hermanos. Y pronto la iglesia entrará en el arca de salvación, aleluya, en la cual Dios se llevará a su iglesia y seremos librados de los juicios que vienen. La gente que no creyó se burló, la puerta se cerró, vino el diluvio y dice, y se los llevó a todos. Y después tocaban flotando en el agua los troncos que flotaban por ahí, y decían: Noé, Noé, ábrenos, ábrenos. Y la puerta no se abrió. Así en este tiempo, el arca de bendición, el arca de salvación del evangelio, la puerta está abierta para que todo aquel que quiera entrar, entre. Pero hay mucha gente que se burla, hay mucha gente que niega a Dios, hay mucha gente que rechazan la palabra, hay mucha gente que niegan la existencia de Dios. Y cuando vengan los juicios, Dios juzgará la maldad del hombre, porque Él es un Dios santo y Él no tiene ninguna comunión con el pecado. Santifíquense en la verdad, dice la palabra. Su palabra es verdad. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él, como Dios justo y verdadero, Él cumplirá sus promesas. Y así como se cumplió en aquel tiempo, Jesús dijo: así como en los días de Noé, así será en estos tiempos. La maldad se ha multiplicado, hermanos. Hubieron tiempos de refrigerio, de sosiego, en los que yo recuerdo cuando era un niño podíamos salir a la calle y jugar hasta las 8, 9, incluso 10 de la noche y nada pasaba, porque había esa confianza, no había esta condición de maldad que se ha cernido sobre la humanidad en este tiempo. Pero la Biblia dice: y antes de que Él venga, la maldad se multiplicará así como en los días de Noé. Prende tu televisión, prende tu radio, ve en los medios de comunicación y te darás cuenta que no hay ni un solo lugar sobre la faz de la tierra en donde la maldad del hombre no esté manifiesta. Estos son los tiempos de los cuales habla la Biblia. Y la santidad de Dios no puede tener ninguna comunión con el pecado. Por eso la palabra del Señor dice: arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos y vuélvanse a Él de todo corazón, antes que venga el día malo, el juicio de Jehová de los ejércitos, y te arrastre y te lleve a una condenación eterna. Dios es un Dios santo y un Dios justo, y Él juzga la maldad, pero a todos los que creen en Él y se arrepienten, tiene misericordia. Salmo 136, hermanos. Dice: porque no hemos sido consumidos por su misericordia, porque Él creó los cielos y la tierra por su misericordia, porque hizo los astros, uno para que alumbrase en el día el sol, porque para siempre es su misericordia, otro para que alumbrase en la noche, porque para siempre es su misericordia.
Dios salva a Noé y su familia. Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Hermanos, Dios nos ve justos a nosotros en esta generación perversa y malvada, porque buscamos la santidad en Él. Aleluya. Y nos salvará. Aleluya. ¿Crees a esta promesa? ¿Crees a esta palabra? Su palabra se cumple, hermanos. Su palabra es fiel. Dios manifiesta en medio de tanta maldad su provisión salvadora. Jamás dejará de ser un Dios de bondad y misericordia, siempre y cuando el hombre se arrepienta. Y quiero que leamos Isaías 45:22, y con esto concluyo esta parte. Isaías 45, versículo 22. Dice, y quiero que lo leas conmigo en voz alta, ahí donde estás sentadito. ¿Ya lo encontraron? Amén. Amén. Levanten su mano a los que ya lo tienen. Isaías capítulo 45, versículo 22. Dice así, todos unánimes: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Aleluya. Una vez más, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Él es Dios. Él es santo. Y Él quiere que su pueblo sea santo. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Aleluya. Inclina tu rostro. Te invito a que te pongas de pie para que descanses unos minutos de tu lugar y le digas al Señor: Señor,